Están informando distintos medios de prensa y bueno, también está el atestado policial de la detención de 2 ciudadanos jordanos buscados por Interpol. La detención ha sido en Desaguadero. Vamos a ver si tenemos además el parte policial de qué se les acusa según la Interpol. Podemos tener parte, por favor, en la pantalla. Son 2 ciudadanos, están a ver las identificados. Ahí está. Primero, que siendo las 10:15, en circunstancias que había un control diario de personas que transitan por Desaguadero, se intervino a los ciudadanos jordanos Ashkar al-Mohamed Ablikadar y Ishkar al-Mohamed Abu Qadir, que fueron expulsados por el Estado Plurinacional de Bolivia, quienes se encuentran con orden de detención-arresto solicitado por Interpol, Washington, Estados Unidos, por el delito de intento de asesinato en segundo grado por disparar un misil a un vehículo y descargar un arma de fuego desde un vehículo. Conforme tal oficio lo citan de Interpol. Bueno, estaremos ampliando esta información que nos acaba de llegar. Este es el parte policial sobre esta intervención a 2 ciudadanos jordanos. No son delitos menores de los que se les acusa, así que estaremos informando más adelante. El presunto autor intelectual de los atentados en París, Salah Abdeslam, será extraditado a Francia, según lo anunció la Fiscalía Federal belga, que aceptó la orden de transferencia para que sea juzgado en ese país. Abdeslam, de 26 años, hijo de padres marroquíes y con doble nacionalidad francesa y belga, está actualmente detenido en la prisión de alta seguridad de Brujas tras ser detenido en Bruselas el pasado 18 de marzo. Uno de sus abogados, Cédric Moaz, indicó que el yihadista ya ha expresado su disposición de colaborar con las autoridades francesas. La Cámara del Consejo de Bruselas resolverá el próximo 7 de abril el caso de Abdeslam para determinar si interviene en la fase de instrucción de casos penales en Bélgica, a la vez que aborda su mantenimiento con detención preventiva. Salah Abdeslam es una pieza clave para las investigaciones tanto de los atentados en París como los atentados también en Bruselas, más por el tiempo que estuvo prófugo y residiendo en Bélgica. También ha generado una serie de cuestionamientos sobre la destreza, la habilidad de la policía belga para poder investigar estos casos de terrorismo que al parecer los están sobrepasando, ¿no? Sí, bueno, acá hay dos preocupaciones. Por un lado, lo que tú señalas, aquello relacionado con la destreza, con la habilidad de la inteligencia belga por hacer frente a terroristas internacionales de la talla de este sujeto, que ha tenido vínculos con el Estado Islámico y también con la delincuencia organizada en Bélgica. Es curioso que hayan demorado 4 meses en atraparlo en el mismo barrio y a pocas cuadras, muy cerca de la casa de sus padres, y también pues que no hayan podido sacar o conseguir información clave en los días entre los días que implicó su captura y los atentados de Bruselas. Si partimos la premisa de que él también tiene algún vínculo con los atentados en Bruselas, ¿cómo es posible que la policía belga no haya podido conseguir información en esos 4 o 5 días que mediaron hasta los ataques? Así que las críticas siguen siendo continuas, y las críticas básicamente vienen de Francia, que fue un país que fue primero afectado por los atentados del mes de noviembre. Ahora, otro tema que a mí me causan muchas dudas y pocas respuestas es por qué ha aceptado ser extraditado a Francia. Es decir, en un primer momento dijo no, en un segundo momento aceptó la extradición. Es más, la extradición ha sido expedita básicamente por aceptación de la parte. Es decir, Abdeslam ha dicho yo estoy de acuerdo en ir a Francia. Entonces, ¿por qué Francia puede ser un mejor destino luego de los atentados? Y tengo la impresión que es básicamente en virtud de su defensa, pues ya escuchamos que ha dicho su abogado defensor y por dónde va pues su defensa, y básicamente lo que él señala es que él, lo cual suena en estos momentos, a esta altura pues poco creíble, él pues no se inmoló en el Estado de Francia, y él más bien debería reconocerse que él podría haberse inmolado y prefirió no actuar. Dejó su chaleco. Dejó su chaleco y más bien dio un paso al costado, lo cual no le exime de haber participado dentro de una, digamos, pensando en su defensa, de haber participado dentro de un grupo que quería atentar contra intereses franceses. Pero el hecho de no haber participado en el momento y haber dado un paso atrás, de alguna manera supongo
que es parte de la estrategia de su defensa para reducirle pues la pena o la sanción. Y también habría que ver esos mensajes que ha estado lanzando su abogado, hasta qué punto determinaron que se acelerara o no el atentado en Bélgica. Ahora también tener en cuenta algunos de los reclamos o consideraciones que han ido filtrándose a la prensa desde el lado belga, ¿no? Tienen que custodiar a la OTAN, tienen que custodiar a las instituciones europeas. Aparentemente se necesita más o menos 20 agentes para custodiar a cada sospechoso de terrorismo. También es un trabajo difícil, digamos, de pero hacer. También se le puede decir, como ya se viene diciendo, ¿qué has hecho para integrar a la población de segunda en el plano social? Claro, en el plano social, ¿qué has hecho para integrar a la población de segunda y tercera generación de origen pues árabe en tu país, a diferencia de otros países, algunas veces muy criticados, pero que se han hecho mucho por la integración, como es el caso, por ejemplo, del Reino Unido, claro, que ha logrado pues, niveles mucho más interesantes de integración. Así pero que Bélgica tampoco está muy integrada, más allá de... pues partiendo de que la división entre francófonos y flamencos ya de por sí marcan una fractura que se puede esperar de otras comunidades al interior más pequeñas dentro de dicho país. Algunos preguntan qué fue del inspector Poirot. Eso lo dice la revista The Economist, ¿no? Hablando de este tema de deficiencias, pero también rescatando este punto, ¿no? Que tienen bastantes responsabilidades en términos de custodias, ¿no? Dejó su cargo con críticas contra el gobierno y contra la presidenta Dilma Rousseff. El jefe de la Fuerza de Seguridad de Brasil renunció y se fue declarando que estamos dirigidos por un grupo sin escrúpulos. Por otro lado, hoy están todavía habiendo manifestaciones en las calles de diferentes ciudades brasileñas en contra del juicio político o impeachment. El coronel Adilson Moreira, jefe de la Fuerza Nacional de Seguridad de Brasil, renunció a su cargo después de haber difundido una carta con duras críticas al gobierno y a la presidenta Dilma Rousseff. Así lo informaron fuentes oficiales. La exoneración de Moreira, que era uno de los responsables por la organización del operativo de seguridad para los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Río de Janeiro en agosto próximo, fue publicada este jueves en el Diario Oficial. Aunque no se aclaran los motivos, el propio Moreira los explicó en una carta que envió hace unos días a otros miembros de las Fuerzas Nacional de Seguridad, difundida por la prensa local. Mi familia lo exige, pues no se precisa ser muy inteligente para saber que somos dirigidos por un grupo sin escrúpulos, incluyendo a la Presidenta de la República, indica el coronel, quien añade que se siente avergonzado por esa situación. Moreira sostiene que pasaba por un conflicto ético al servir a un gobierno con tamaña complejidad política y del cual dijo no está interesado en el país, sino en mantener el poder a cualquier costo. En una nota oficial, el Ministerio de Justicia afirmó que las declaraciones del coronel son muy graves y pudieran suponer una falta disciplinaria y un gesto de deslealtad administrativa, por lo que han iniciado una investigación que pudiera redundar en algún tipo de sanción. La renuncia de Moreira ocurre a poco más de 4 meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en los que la Fuerza Nacional de Seguridad tendrá un importante papel respecto a la vasta operación de vigilancia que será ejecutada. También coincide con la grave crisis política que atraviesa el país, que mantiene a la presidenta Rousseff al borde de responder a un juicio político con miras a su probable destitución. Bueno, y en medio de esta situación en el Brasil, el Partido de los Trabajadores, el partido oficialista, intenta mostrar apoyos en las calles. Ha llamado también a miembros de la comunidad artística, han ido al Planalto, al Palacio de Gobierno. Algunos han cuestionado que sea más bien un escenario de mítines políticos. Bueno, está convocando a diferentes personalidades la presidenta. Por ejemplo, el expresidente Lula da Silva está saludando a los manifestantes que han estado en las calles hoy, y el hashtag, el numeral es Brasil contra golpe. Para el Partido de los Trabajadores, el impeachment o golpe. Acredito na democracia e a defende de corpo e alma. Nas ruas, nas escolas, no trabalho, nas redes sociais, nas igrejas, o povo brasileiro está mostrando o quanto valoriza a democracia. Para Lula, estas manifestaciones en las calles es una demostración de cuánto valora el pueblo brasileño la democracia. Ahora, el impeachment es, por supuesto que puede ser usado políticamente, pero es un mecanismo democrático. Técnicamente es un mecanismo democrático y esto no debe además ocultar, cualquier comentario que yo pueda decir no debe ocultar que existen dos procesos muy importantes en materia de corrupción que implican a autoridades de más alto nivel en Brasil, y esto debe seguir investigándose, aceptando también que el gobierno de Dilma Rousseff ha hecho bastante por promover o por dar pie a esta investigación, lo cual también hay que reconocer que no suele suceder en los gobiernos de esta región. Gobiernos que
abiertos a las investigaciones como ha sido el de Dilma. Pero ya se le está acusando de obstruccionismo. Sí, Ya el Silvio Amaral lo ha dicho. Justamente con el tema de Lula. Lula ha sido el punto de quiebre, digamos. Sí, que ha tratado de hacer movidas políticas para evitar esos juicios y para demorar un poco las investigaciones. Lo que sucede es que también, frente a eso, lo que tú señalas que también es cierto, también no ha quedado muy bien que dentro del Poder Judicial o un sector de la justicia brasileña se utilicen algunas herramientas que no debieron hacerse públicas. O las grabaciones con la presidenta. Las grabaciones con la presidenta. ¿Por qué? Porque puedes inclusive descontextualizar conversaciones que tenían otra dirección, conversaciones, mandatos de detención para, por ejemplo, en el caso de Lula da Silva, para declarar cuando él nunca había, pues, se había negado a declarar en el proceso. Entonces, una aura, un entorno que no está favoreciendo la investigación y que no proviene necesariamente por parte del gobierno, sino por parte de algunos sectores de oposición que se encuentran en la justicia brasileña. Regresemos al impeachment. Este escenario, obviamente, en este escenario, el impeachment es un mecanismo legal. Sin embargo, algunas veces lo legal no necesariamente es democrático, sobre todo lo leguleyero no necesariamente es democrático. Y lo vimos cuando expulsaron al presidente ecuatoriano hace una década por medio de una simple votación en el Congreso. Lo vimos también cuando votaron o expulsaron de gobierno al presidente Lugo en Paraguay por medio de un proceso que duró creo que 2 o 3 días. En tanto es un presidente democráticamente electo, debería tener un procedimiento un poquito más complejo y una defensa un poquito más sólida que en 2 días poder defender a un presidente. Y en el caso de Dilma, frente a más de 20 pedidos de impeachment, solamente uno pasó por un tema que parecía menor, pero ahora y no el más importante. Está incluida también la compra de la refinería en Pasadena, en Texas. Vamos a ver cómo procede ese caso, pero nuevamente pareciera que la oposición está tratando de buscar las debilidades de nuestros gobiernos, además gobiernos que abarcan muchos temas, para buscar pues la sinrazón para un impeachment, lo cual no quiere decir que estoy defendiendo a Rousseff, porque Rousseff todavía no se ha demostrado que tenga algún vínculo directo con ninguno de los dos procesos de corrupción que se están en este momento pues trabajando. Más allá de la acusación contra Lula, ella no ha sido demostrada, así que todavía me parece muy este intento forzado de tratar de utilizar mecanismos legales para buscar una salida de ella al gobierno. Me parece es aprovecharse de una situación de debilidad marcada por una crisis internacional, por una crisis política, por casos de corrupción, y aprovecharse de un contexto para debilitar más a un gobierno y promover su salida. A mí eso no me huele o no me suena muy democrático, digamos. Ahora, el juez Sergio Moro, que tuvo esta actitud cuestionable, polémica de publicar esas grabaciones, ha pedido disculpas. Bueno, es el de cabeza la investigación de Lavallato, y ahora el Tribunal Supremo Federal ha decidido que las investigaciones contra el expresidente Luis Ignacio Lula la lleve el Supremo de Justicia. Lo cual puede resultar a favor de Lula para que pueda ser nombrado y ahora sí en funciones como ministro, pero justamente como ministro sí puede ser juzgado por el Tribunal Supremo, con lo cual pues se abre el camino para que pueda entrar en funciones su cargo público. 203 días pasó en cautiverio, el que es considerado el último de los rehenes que mantenía secuestrado el Ejército de Liberación Nacional. Ramón